Bienvenidos a Biblia Diaria. Hoy damos inicio a nuestro viaje diario por la Biblia, comenzando por el Evangelio según San Mateo. Abramos el corazón y escuchemos lo que Dios quiere decirnos. Marcos 3. Jesús entró otra vez en la sinagoga, y allí había un hombre que tenía una mano paralizada. Lo observaban para ver si lo sanaría en sábado, y así poder acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Luego les preguntó, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Pero ellos guardaban silencio. Mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió, y su mano fue restaurada. Entonces los fariseos salieron y enseguida comenzaron a tramar con los herodianos cómo destruir a Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos al mar, y lo siguió una gran multitud de Galilea. También de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Vino a él una gran multitud al oír todo lo que hacía. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca, para que la multitud no lo apretara. Porque había sanado a muchos, de manera que todos los que padecían enfermedades se le echaban encima para tocarlo. Cuando los espíritus inmundos lo veían, se postraban delante de él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba estrictamente que no lo dieran a conocer. Después subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos fueron a él. Designó a 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y expulsar demonios. Estos son los 12 que designó: Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Entró en una casa, y de nuevo se juntó tanta gente que no podían ni comer. Cuando sus parientes oyeron esto, salieron para llevárselo, porque decían, está fuera de sí. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Jesús los llamó y les dijo en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede mantenerse en pie. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede mantenerse, sino que ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y cualquier blasfemia que digan, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Esto lo dijo porque ellos decían, tiene un espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. Había mucha gente sentada alrededor de él, y le dijeron, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 4. Jesús comenzó de nuevo a enseñar junto al mar. Se reunió una gran multitud alrededor de él, tanto que subió a una barca y se sentó en ella en el mar, y toda la multitud estaba en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas por parábolas, y les decía en su enseñanza: escuchen, he aquí, un sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad, pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron,
y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, brotó, creció y produjo, una a 30, otra a 60 y otra a 100 por uno. Y les decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a ustedes les es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les dice en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. No sea que se conviertan y les sea perdonado. Les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderán todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos son los que están junto al camino, donde se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De igual manera, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Otros son los que fueron sembrados entre espinos, estos oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100 por uno. También les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les decía también, presten atención a lo que oyen. Con la medida con que midan, se les medirá, y aún más se les añadirá. Porque al que tiene, se le dará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Decía además, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la cosecha ha llegado. También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo presentaremos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas en la tierra, pero una vez sembrado, crece y se hace la mayor de las hortalizas, y echa grandes ramas, de modo que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, según podían oírla. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Aquel día, al anochecer, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron en la barca como estaba, y había también otras barcas con él. Se desató una gran tormenta de viento, y las olas golpeaban la barca, de modo que ya se llenaba. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cojín, lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Entonces se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y el viento cesó, y se hizo gran bonanza. Luego les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Aún no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Hoy comenzamos esta travesía con una historia que no solo habla de genealogías o profecías cumplidas. Es la historia de cómo Dios entra en el mundo con humildad, en medio de la historia humana, para traer salvación. Gracias por acompañarnos en Historias de Fe. Mañana continuamos con Marcos capítulos 3 y 4. Suscríbete, comparte este vídeo y sigue caminando con nosotros en esta lectura diaria. Que la palabra te acompañe hoy.